Bueno, ¿qué tal mis estimados? Mi nombre es Luis Enrique García Romero y actualmente curso la UEA 2 en Políticas Públicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Bueno, hablemos un poco de Sileno. Sileno es un dios griego al cual se le atribuía una sabiduría descomunal. Desafortunadamente este no era tan elogiado, ya que sí, prácticamente se dedicaba solamente a la bebida, pero pues eso no le impedía ser un gran sabio. Incluso varios reyes buscaron de sus consejos, entre ellos podemos mencionar al rey Midas. Recordemos que el rey Midas pues tenía la maldición del toque de oro, todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, este rey buscaba en Sileno algún tipo de respuestas, entonces tuvo que pasar mucho tiempo para buscarlo y hasta que por fin lo encontró. Cuando lo encontró, Sileno le dio respuestas nada favorables a él, pero algunas de sus respuestas podemos atribuirlas o podemos contextualizarlas a nuestra época. Ahora, los jóvenes modernos, si bien es cierto que confunden muchas cosas, no saben lo que son responsabilidades, pero tienen en mente cosas como libertad, decir yo quiero mi libertad y yo debo de tener mi libertad, pero es ahí donde se equivocan. Porque en lugar de pedir libertad, lo que piden es libertinaje. Obviamente son cosas muy distintas. Ahora, estos jóvenes han crecido desafortunadamente con una idea de que los padres son los que tienen que resolverles todo, que sus padres tienen que resolverles la vida. ¿Y qué pasa cuando ese tipo de situaciones aquejan a los jóvenes? Pues estos son incapaces de analizar, de observar todo ese tipo de situaciones. En el momento en el que ellos tengan un problema, no lo van a saber resolver porque no tienen desarrollada la resiliencia suficiente como para poder analizar cierto tipo de situaciones, y esto los llevará a problemas incluso más graves. Pero todo es tan fácil. Un joven agarra una botella y se olvida de sus problemas porque es lo más fácil. Agarra drogas, es lo más fácil. Es más fácil alcoholizarte, drogarte, en lugar de reflexionar. Ellos no saben reflexionar, y en la actualidad podemos atribuirlo a muchísimas cosas. Tal es el caso tanto de series como de televisión, música, videojuegos, etcétera. La cultura popular tiene muchos estragos y desafortunadamente afecta a los jóvenes de hoy en día, y es por eso que se tiene que tomar mucha importancia en eso. Hablemos de la televisión. Hay una serie llamada BoJack Horseman y hay otra que se llama House of Cards. En estos los personajes son autodestructivos y consecutivamente están estropeando todo. En el caso de BoJack Horseman, todas sus acciones las justifica diciendo que es la sociedad el que provoca que él cometa ese tipo de acciones. Al final de la serie, este personaje muere, pero muere siendo tan narcisista que su espíritu termina condenando a la sociedad por lo que le pasó a él. Y no estamos muy alejados de la realidad, es lo que pasa en esto. Tucídides, en su obra de La Guerra del Peloponeso, a través de su método hermenéutico, lo que hace es poner al hombre en primera como protagonista de sus acciones, como responsable de sus acciones y de lo que el hombre es y no lo que debe ser. En ese sentido también abandona la voluntad de los dioses, y en este caso es el hombre el que hace toda una interpretación de su vida y por lo tanto también actúa en ella. En ese sentido, el acontecer de la vida pública es la expresión de la voluntad del hombre y no la de los dioses. Es decir, y también lo dice muy claro, no puedes analizar la política sin analizar al hombre, lo que es el hombre. Tucídides define la política como el resultado de la actividad humana que encuentra su expresión en el uso de la fuerza y como consecuencia la guerra. En la actualidad debemos de tomar en cuenta que son muy populares algunas tragedias como son las de Antígona, Ajax, Edipo. Muchos no las conocen y esto es algo sumamente grave, ya que si no conoces algo tan importante, pues estarías destinado a repetir ese tipo de historias. Actualmente vivimos una pandemia la cual ha acabado con muchas personas y todos piensan que en algún momento esto va a acabar. Si bien es cierto que existe un dicho muy popular que es: después de la tormenta viene la calma, no podemos asegurar cuánto tiempo puede durar esta tormenta antes de que llegue la calma. Debemos recordar que hace un par de días el laboratorio que elaboraba las vacunas contra el virus tuvo un fatal accidente, se incendió y ahorita no se sabe dónde está produciendo la vacuna. Pero en este caso, bueno, hay algunos programas de televisión que se dedican a romantizar todo este tipo de situaciones. Tal es el caso de La Rosa de Guadalupe, en el cual nos muestran un suceso trágico
pero que en unos momentos después se arregla mágicamente y automáticamente, y la gente lo ve de ese modo, pero realmente esto no es así. Todo el mundo debe de saber que si algo malo va a pasar y puede empeorar de mil formas posibles antes de llegar a una posible solución. Y vaya que la posible solución si es que llega. Ahora, cabe destacar que nadie puede escapar de su destino si es que tenemos marcado alguno, y no importa cuál es el camino que tomes, vas a tener el mismo destino. Y de hecho eso nos lo recalcan en varios factores populares de la actualidad. Es el caso de la serie de televisión BoJack Horseman, en la cual nos relata la historia de un personaje que nació roto, y eso nos hace recalcar su madre en la misma historia. Su madre le dice las siguientes palabras: tú naciste roto, pero no es tu culpa, tal vez la culpa es mía y de tu padre. Ahora puedes llenarte de dinero, de lujos, de noviecillas. Nada de eso te hará feliz. Eres BoJack Horseman, naciste roto y no hay cura para eso. Eso quiere decir que realmente, si él ya tiene un destino trazado, no lo puede cambiar. Podemos encontrar otra alegoría similar en la música. Es el caso de la banda Metallica. Tiene la canción llamada One, la que nos relata la historia de un joven que fue a la guerra y desafortunadamente tuvo un deceso muy catastrófico, ya que le cayó una bomba. Esto le hizo perder ambos brazos, ambas piernas, el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido de la vista, el oído, y no tenía ninguna forma de comunicarse o con la que se pudieran comunicar, pero los doctores tampoco lo querían dejar morir porque esa no era su ética. Esto fue sacado en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, entonces los doctores no podían hacer básicamente nada ni para salvarlo, pero tampoco podían dejarlo morir, y este joven tendría que estar en un sufrimiento constante. Entonces es allá donde vemos que no todo es felicidad, y realmente la realidad nos aqueja más de lo que nos puede brindar un bienestar. Para Aristóteles resulta muy característico del género humano el son politicón, es decir, el animal político, ya que muestra una tendencia en primera a relacionarse y a construir comunidades. Tiene esta capacidad inherente o necesaria de organizar la vida social en estados o en ciudades. Además, hace una distinción entre lo que es el hombre y el animal. El animal como esa parte inherente igual biológica que tenemos, y el hombre como el ente social. Son seres sociales por naturaleza ambos. Sin embargo, solo el hombre es político. Él define que aquel que no necesite estar en una comunidad o que no necesite relacionarse o para sentirse protegido, va a definir a estas personas o a estos entes como bestias o dioses, ya que no necesitan entrar en sociedad para sentirse protegidos o para regirse a sí mismos. En ese sentido, el hombre es el único que posee la capacidad del lenguaje para expresar o incluso dilucidar lo que es lo justo o lo injusto, lo bueno y lo malo. En esa tesitura es el único que tiene la percepción del mal y del bien, y lo expresa a través del lenguaje. El lenguaje es muy característico del son politicón, y bueno, así es como da la definición a Aristóteles. Dando respuesta al inciso E acerca de la concepción de libertad de Aristóteles, que no es más que la capacidad de discutir públicamente con una persona igualmente libre sobre asuntos políticos, puedo decir que las personas de las que yo hablé en mi video anterior pudieron expresar esas ideas o plasmar esa perspectiva gracias a que su oikos estaba resuelto. Entonces, por una posición económica o social, ellos pueden tener esta libertad. Entonces expresan esas ideas, y no, yo creo que lo relaciono, puedo expresarlo en mí